En la era moderna con noticias y actualizaciones al alcance de nuestra mano, puede ser muy fácil quedar atrapado en la negatividad y las partes más aterradoras de nuestro mundo. Podemos sentirnos abrumados por la cantidad de personas desaparecidas que hay y consumidos por cuántos crímenes quedan sin resolver. Naturalmente, estos casos son una gran parte de lo que estudiamos en este canal. Por supuesto, visita el podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Pero hacemos esto con la esperanza de que algún día estos casos puedan ser resueltos. Y con la constante mejora de la ciencia forense y la tecnología del ADN, estamos viendo un número asombroso de casos, sin resolver, comenzar a descongelarse y finalmente recibir justicia. Es algo increíble que demuestra que siempre hay esperanza por encontrar, incluso en nuestra historia más oscura. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, discutiremos 3 casos que fueron resueltos recientemente. Crystal Lynn Beslanowicz. El 4 de diciembre de 1955, una joven llamada Tracy Beslanowicz le dijo a su pareja, Chris, que iba a buscar comida en el Circle K local. No obstante, Chris empezó a preocuparse cuando no regresó a casa a las 11 p.m. No era típico de Tracy no volver a casa. Siempre le decía a su novio dónde estaba. Aunque estaba preocupado, Chris no llamó a la policía de inmediato. En cambio, llamó a las puertas de los vecinos y bajó él mismo a Circle K para ver si ella estaba allí. Pero no había rastro de Tracy. La siguiente mañana a las 8:40 a.m., a 45 millas de distancia de Salt Lake City, un ranchero y su hijo encontraron el cuerpo desnudo de una joven a orillas del río Provo en Northfield, cerca de Midway. El departamento de policía local pronto tomó el caso. Se encontró muy poca evidencia, pero se localizó un par de calcetines doblados cuidadosamente sobre una roca. El equipo de forense también recolectó varias rocas grandes manchadas de sangre de las cercanías, las cuales sospechaban que eran las armas del asesinato. Dado que el cuerpo no tenía ropa ni otras pertenencias, incluyendo identificación, las autoridades tenían un caso de Juana Doe en sus manos. Sin embargo, tenían una ventaja. La víctima no identificada tenía varios tatuajes distintivos, que dibujaron con la esperanza de que alguien se presentara cuando los viera en las noticias. El plan tuvo éxito. Chris identificó los tatuajes como de su novia, Tracy, y contactó inmediatamente a las autoridades. Sin embargo, no todo era como parecía. Cuando la policía contactó al padre de Tracy, reveló sus sospechas de que Juana Doe no era su hija, Tracy, sino que era su hijastra de 17 años, Crystal, quien tenía la costumbre de usar la identidad de su hermana. Crystal y Chris llevaban poco más de un año juntos cuando decidieron empezar a vivir juntos. La pareja había estado residiendo en un motel mientras juntaban el dinero para encontrar un lugar más permanente donde vivir. La madre de Crystal, Linda Thorson, dijo que su hija se había involucrado con las drogas y el trabajo sexual a la edad de 15 años. También añadió que, cito, cada vez que Crystal volvía a casa, tenía los brazos abiertos de par en par y una gran sonrisa en su rostro. Nunca la rechacé, siempre la amé. Como resultado de esta noticia, que el cuerpo muerto no era el de Tracy sino el de Crystal, Chris se volvió el principal sospechoso para las autoridades. Después de todo, él era el novio de Crystal que la había identificado como Tracy. Un comportamiento muy misterioso para un hombre inocente, pero había un problema. Chris carecía del motivo y los medios para haber llevado a cabo esta horrenda ejecución. Crystal era la sostén de la casa, y ella apoyaba financieramente a Chris. Además, él no tenía un coche, por lo que parecía poco probable que pudiera haber hecho el largo viaje hasta donde se encontró a la mujer muerta. 3 días después, las autoridades pensaron que habían encontrado oro cuando se enteraron de un taxista llamado Herb Freire, quien era bien conocido por su fascinación con Crystal. Se dice que llegó hasta el punto de decirle a la gente, si no puedo tenerla, nadie puede. Sin embargo, tampoco había evidencia para vincularlo con el crimen. Aunque el caso se enfrió a medida que pasaban los años, los investigadores recordaban a Crystal. Todd Bonner, el detective que trabajó en el caso desde el principio, notó que lo persiguió durante toda su carrera.
Para 2008 nuevas técnicas permitieron a los científicos forenses tomar muestras de las rocas encontradas junto al cuerpo de Crystal, así como de su ADN. El ADN parcial de un hombre no identificado también estaba presente en las armas del asesinato. No coincidía con Chris, ni tampoco coincidía con Herb Freire. Luego, 5 años después, en 2013, se lanzó una nueva herramienta de ADN. El M-BAG se utilizó en las rocas encontradas en la escena, permitiendo a las autoridades obtener un perfil completo de ADN de ellas. Al ejecutar el perfil a través de CODIS, la policía obtuvo un resultado. El ADN pertenecía a José Miguel Simpson. Simpson fue vigilado durante unos días por la policía hasta que desechó un cigarrillo, que utilizaron para confirmar definitivamente que él era su delincuente. Todd Bonner, ahora sheriff del condado, rastreó al perpetrador hasta Florida ese mismo año, para ponerle las esposas al asesino él mismo. Simpson tenía una historia criminal colorida, incluyendo varios delitos de drogas. Sin embargo, lo más notable es que había sido liberado bajo palabra solo 8 meses antes después de cumplir condena por asesinato. Fue arrestado en 1987 y pasó 8 años tras las rejas por el delito. El 29 de septiembre de 2016, Simpson fue condenado por el asesinato de Crystal Veslanowicz. Fue condenado a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Aunque nada puede borrar el dolor de perder a un hijo y a un hermano, al menos se encontró justicia. Y el asesino que casi se sale con la suya está fuera de las calles para siempre. Pamela Shelley. El 6 de enero de 2001 a las 5:15 de la tarde. Pamela Shelley recibió un disparo en la cabeza en su baño. Su caso se consideró muy abierto y cerrado, y casi inmediatamente se dictaminó como un suicidio. En el momento en que Pam falleció, ella estaba viviendo con su novio, Ronnie Hendrick, y sus 2 hijos, Kayla 12 y Dustin 9. Originalmente de Arkansas, la madre de 2 ahora vivía en una propiedad rural en el condado de DeWitt, Texas, a 800 millas de distancia de su hogar y su familia. Ahora estaba a solo 1 milla de la familia de Ronnie, habiendo acordado mudarse a Texas con él en agosto de 2000. Cuando el intento de suicidio de Pam fue reportado por el padre de Ronnie, ella todavía estaba respirando. La ambulancia que llegó venía de fuera del área y necesitaba indicaciones para el hospital más cercano. Ronnie estaba más que feliz de complacer, saliendo en la ambulancia con Pamela, justo cuando la policía local llegó para investigar la escena. Por lo tanto, no se le pudo interrogar. No pudieron realizar la prueba de residuos de disparo, pero las fuerzas del orden continuaron trabajando. Fotografiaron la escena. Hallaron una bala y sangre en el suelo, mientras que el revólver calibre .32 que Pam había usado, junto con su funda, se encontraron en el mostrador del baño. Después de peinar la escena, los investigadores se dirigieron a la familia Hendrick. Todos presentes informaron a los oficiales que Pam estaba suicida por tener que volver a Arkansas, y afirmaron que tenía que hacer esto porque su hija estaba infeliz en Texas. También agregaron que había un historial de suicidio en la familia de la madre de 2, y que su hermana se había suicidado en los años anteriores. Culparon en particular a Kayla de 12 años por su muerte, afirmando que era una niña difícil. Aunque los oficiales de investigación no lo sabían, nada de esto era cierto. Se les alimentó más mentiras al interrogar a Ronnie. Afirmó estar afuera al oír los disparos, y halló a su novia en el suelo al entrar. Una vez más, reiteró la historia de cómo Pam estaba molesta y deprimida por tener que dejar Texas. Explicó que perdería a sus hijos si no regresaba a su estado natal. Mientras tanto, Pam murió en San Antonio. El médico forense que realizó la autopsia determinó rápidamente que la causa de la muerte fue suicidio. La herida en su sien era consistente con una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, los oficiales de policía del caso no estaban totalmente satisfechos con este fallo. Solicitaron a Ronnie Hendrick que se sometiera a una prueba de polígrafo. Estaba programado para 2, pero no se presentó en ambas ocasiones. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades se dieran cuenta de que Ronnie había huido, y tuvieron dificultades para localizarlo. El caso se enfrió y finalmente se cerró. En 2008 se reabrió, y Ronnie reapareció en el condado de DeWitt. Estaba preso por abuso doméstico. Un oficial halló que vivía en Dakota del Sur desde el fallecimiento de Pam. Finalmente se le realizó una prueba de polígrafo en relación con el caso de su exnovia, y falló.
No obstante, debemos admitir que las pruebas de polígrafo son notablemente inseguras. Este resultado negativo pudo haber influenciado el comportamiento de Ronnie durante el interrogatorio posterior. Finalmente admitió ante 4 testigos que no había estado afuera cuando Pam se quitó la vida. De hecho, estuve en la habitación con ella. 4 años después, en 2012, las autoridades intentaron llamar la atención sobre el caso trabajando con un nuevo programa de televisión llamado Justicia Fría. Durante la investigación del equipo para el episodio, no se hallaron nuevas evidencias forenses. Sin embargo, se descubrió mucha otra información. En primer lugar, la familia de Pam no tenía antecedentes de suicidio o depresión. También descubrieron que Ronnie Hendrick tenía un patrón de abuso de alcohol y doméstico, y que él había, en un momento, casi mató a una exnovia. Sin embargo, la información más reveladora se encontró cuando se localizó al exmarido de Pam, Jesús. Informó a las autoridades que el día que murió, Pam debía regresar a casa en Arkansas, y la pareja iba a reunirse e intentar ser una familia de nuevo, ya que él era el padre biológico de Kayla. Explicó que mientras hablaba por teléfono con Pam, Ronnie se lo arrebató y le dijo a Jesús que la única forma en que su novia volvería a Arkansas sería en un ataúd de pino. No tenemos respuesta a por qué Jesús no presentó antes esta información, aunque se especula que debido a sus múltiples encuentros con la ley, estaba encarcelado en el momento de su entrevista con la policía, que había desarrollado desconfianza hacia las autoridades y no creía en acudir a ellas. Ronnie Hendrick, de 41 años en ese momento, fue acusado en 2012. Sin embargo, hubo un último inconveniente con la resolución del caso de Pam. Como Justicia Fría se transmitió a nivel nacional antes de que comenzara el juicio, se volvió muy difícil para las autoridades reunir un jurado imparcial, lo que llevó a un eventual juicio nulo. No obstante, no todo se perdió. Posteriormente, Ronnie se declaró culpable a cambio de 22 años tras las rejas. Christy Murak, de 25 años, era una popular maestra que vivía en Pensilvania, en 1992. Nacida en Pensilvania en 1967, Christy Murak se graduó de secundaria en 1985 y se convirtió en maestra. Recientemente se había mudado a Lancaster y había tomado un trabajo enseñando a niños de 6º grado, donde sobresalió debido a su actitud amable y cariñosa. Aunque estaba particularmente cerca de su madre, Christy era muy reservada sobre su vida fuera del trabajo. Como resultado, no se conoce mucha información sobre su vida fuera de la escuela al público. El 21 de diciembre de 1992, Christy, siempre puntual, no se presentó a trabajar, lo que provocó la preocupación de sus colegas y jefe. Sabiendo que esto era extremadamente fuera de lo común para la joven de 25 años, el director de la escuela condujo hasta su complejo de apartamentos. Extrañamente, la puerta estaba abierta, por lo que el jefe de Christy espió. Lo que encontró adentro fue una escena que lo horrorizó y huyó a otro edificio para llamar a las autoridades. Cuando llegó la policía, rápidamente se enteraron de la firme devoción de Christy a sus cerraduras de puertas y ventanas. Era una persona extremadamente cautelosa, que siempre se aseguraba de que todo estuviera bien cerrado antes de irse a la cama. Hacía lo mismo cuando salía de la casa. Era muy inusual ver su puerta entreabierta. A partir de esto, las autoridades dedujeron que la joven de 25 años debió haber sido sorprendida por su atacante mientras salía de su casa, o conocía a la persona y la dejó pasar. Christy no estaba sola. Su compañero de cuarto se fue temprano esa mañana. Como Christy generalmente salía alrededor de las 7:45, eso dejó una ventana muy pequeña en la que había sido atacada. Claramente había habido una lucha dentro del apartamento. Los paquetes de regalos y bolsas estaban esparcidos por todo el suelo. El desenlace del joven de 25 años fue brutalmente violento. Había sido agredida sexualmente y estrangulada con su propio suéter. Su ropa en desorden. También había sufrido un trauma contundente, su rostro lleno de moretones, y tenía la mandíbula fracturada. El ADN del perpetrador se tomó del cuerpo de Christy y de debajo de él, pero no proporcionó nuevas pistas. Aunque inicialmente se consideró sospechoso al director de la escuela, rápidamente se descartó como un exnovio de Christy, casado y 20 años mayor que ella. Varios testigos proporcionaron la descripción de un hombre conduciendo ya sea un Dodge Shadow Convertible blanco de 1993 o un S de los años 90, o posiblemente un Toyota. Tras esto, varias descripciones distintas
Bocetos e información del automóvil se publicaron al público durante los meses siguientes. La policía claramente intentaba, pero parece difícil para ellos determinar qué información era la más precisa de lo que se les había dado. Durante años, se pensó que su asesino era conocido. 60 hombres fueron investigados y descartados con pruebas de ADN. Y se entrevistó a un total de 1.600 personas en el caso de Christie, pero todo fue un callejón sin salida. Luego, en 2003 un periódico local recibió una extraña llamada de un hombre sospechoso que mencionó la supuesta doble vida y el comportamiento promiscuo de Christie. Sin embargo, para cuando se contactó al FBI, ya era demasiado tarde para rastrear y localizar al llamante. Avanzamos hasta 2017, cuando se crearon nuevos perfiles del asesino, utilizando su ADN de la escena del crimen. Un año después, este ADN se subió a GetMatch, un sitio web de genealogía, y los investigadores que trabajaban en el caso de Christie finalmente obtuvieron una coincidencia con un hombre llamado Raimundo Rowe, un querido DJ local que se hacía llamar DJ Freeze. Su hermano había subido su ADN al sitio web, como el caso de Crystal Beslanovich que llevó a aciertos. Los investigadores en el caso de Christie observaron a su presunto asesino antes de obtener su ADN. Coincidía de manera concluyente con el que se tomó de la escena del crimen de Christie. Las autoridades también descubrieron que el hombre había conducido un coupé Toyota blanco en el momento del asesinato. Nacido en 1968, Raimundo Rowe se había divorciado 3 veces y, perturbadoramente, había organizado una manifestación contra la violencia el mismo año en que asesinó a Christie. Rowe fue detenido en junio de 2018. Entonces estaba casado con su cuarta esposa, una mujer ucraniana con un hijo de una relación anterior. Al ser arrestado, Rowe admitió su culpa y ofreció una disculpa a la familia restante de Christie. Su madre había fallecido algún tiempo antes de la captura de Rowe. Les dijo a la familia simplemente: "No puedo imaginar por lo que están pasando. Lo siento", a pesar de admitir el crimen. Rowe no dio su versión de los sucesos, ni explicó por qué llevó a cabo un acto tan horrendo. Sigue siendo desconocido cómo conocía a Christie, aunque un boleto encontrado en su apartamento en ese momento indica que ella visitó el club donde Rowe trabajaba como DJ en 1992, pero no está claro si la pareja realmente se conocía o no. Después de su arresto, una de sus ex esposas salió a declarar que en el momento de la ejecución de Christie, la pareja había leído los titulares juntos en shock. Ella señaló que Rowe había expresado preocupación por su seguridad, consciente de un asesino libre. Mientras Rowe escapó de la pena de muerte, permanecerá en prisión por el resto de su vida. Las autoridades no están seguras si este fue el único delito de Rowe. Para muchos, dada la brutalidad imperdonable del asesinato de Christie, parece poco probable que fuera simplemente un acto aislado. A pesar de su encarcelamiento de por vida, la familia de Christie ha señalado que Rowe estuvo libre de consecuencias durante más tiempo del que su querida hermana e hija incluso vivió. A pesar de esto, Rowe era solo otro criminal que no podía huir para siempre. Otro que pensó que se había salido con la suya antes de que la justicia finalmente lo alcanzara. Y ahí tienes los hechos. 3 casos que se resolvieron recientemente. Por favor, deja tus ideas y reacciones en un comentario abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.